Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Javier Alejandro Contreras Calderón, estudiante de la carrera de Derecho, actualmente cursando el módulo Protección Internacional en materia de Derechos Humanos, con matrícula 22032418. Hoy vengo a presentar el reto número 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Hoy es 9 de noviembre del 2025. Perdón, mi asesor es el maestro Miguel Ángel Espinosa Arreola. Pues bien, en este video podremos conocer uno de los casos más emblemáticos de los derechos humanos en México, el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos. Este caso fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Podemos decir que este fallo transformó la forma en que México investiga las desapariciones forzadas y limitó el uso del fuero militar. Para analizar los hechos, pues nos vamos a remontar al 25 de agosto de 1974, cuando todo comenzó. Rosendo Radilla Pacheco era un líder comunitario y compositor de corridos. En ese momento, Rosendo, junto con su hijo, regresaban de Chilpancingo. Sin embargo, fue interceptado y detenido por militares en un retén en Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. De este caso hubo algunos testigos que vieron cómo fue trasladado al cuartel militar, donde fue interrogado y torturado. Desde ese día, Rosendo Radilla Pacheco nunca volvió a aparecer. Actualmente la desaparición forzada es un delito que no prescribe, es decir, es un delito continuado. Significa que mientras no se conozca el paradero de la víctima, independientemente de la cantidad de años que lleve su desaparición, el delito sigue vigente. Es por ello que para este caso, la falta de información durante más de 3 décadas convirtió su desaparición en una herida permanente para su familia y para su comunidad. Para revisar el proceso ante la Comisión Interamericana, pues vamos a hacer notar que, ante la ausencia de una investigación efectiva en México, en 2001, organizaciones de derechos humanos y familiares presentaron una denuncia ante esta comisión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 4 años después, en 2005, la comisión declaró admisible el caso, y fue en 2007 cuando concluye que efectivamente México era responsable por violaciones graves a la Convención Americana y emitió recomendaciones para investigar y reparar a las víctimas. Sin embargo, a la falta de cumplimiento de esas recomendaciones, la comisión decide llevar el caso ante la Corte Interamericana. Esto fue en marzo del 2008, abriendo así el proceso judicial internacional. En virtud de lo limitado del tiempo de este video, vamos a ir directamente a revisar los razonamientos de la Corte Interamericana. Primero que nada, hacer notar que el proceso judicial de la Corte fue mucho más corto, que el proceso no contencioso de la Comisión. Pues como ya dije, el caso fue presentado en marzo del 2008 y la sentencia de la Corte fue emitida el 23 de noviembre del 2009, donde se establecieron los siguientes criterios fundamentales. Número 1. El carácter permanente de la desaparición forzada, como ya lo decía anteriormente. La Corte determina que este delito continúa mientras no se esclarezca el paradero de la víctima. Esto le permitió analizar las violaciones incluso décadas después de los hechos. Número 2. La falta de investigación y acceso a la justicia. México no realizó una investigación seria ni diligente. La impunidad generada violó los derechos de los familiares, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En tercer lugar, la incompatibilidad del fuero militar. La Corte reafirmó que los casos donde los militares violan derechos civiles no pueden investigarse en tribunales militares. No estamos hablando exclusivamente de militares, sino de un militar y un civil. Este punto se convirtió en una de las aportaciones jurisdiccionales más influyentes para México. Como veíamos en lecciones anteriores, una de las grandes importancias de estos procesos es precisamente la generación de jurisprudencias. Número 4. La afectación a los familiares. El sufrimiento prolongado causado por la falta de respuesta fue reconocido como una violación al derecho a la integridad personal. Y pues bien, para concluir, tenemos que recalcar que el caso Radilla Pacheco marcó un antes y un después en México. Fortaleció la protección de las víctimas de la desaparición forzada, limitó el fuero y obligó al Estado a replantear sus mecanismos de investigación y de justicia. Además, visibilizó la adecuada e histórica deuda que se tiene con las víctimas en la guerra sucia y consolidó estándares internacionales que hoy influyen en las actuaciones de autoridades civiles y militares y judiciales. Este caso fue analizado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2009, caso Radilla Pacheco contra México, sentencia 29 de noviembre del 2009. Asimismo, el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2005 es el informe de admisibilidad número 06/05. Muchas gracias, hasta la próxima.